Ok, entonces vamos a hablar acerca del contexto de este pasaje, vamos a hablar todo lo que engloba este pasaje, pero para poder llegar a este pasaje necesito hacer un paréntesis porque nos vamos a regresar a la historia. ¿Qué engloba este pasaje? El escenario es sencillo, está Jesús enseñando, llegan los fariseos con una mujer a la cual ellos acusan de haberla sorprendido en adulterio y le ponen básicamente una trampa a Jesús. Le dices, oye, ¿sabes qué? Encontramos a esta mujer, estaba adulterando, la ley de Moisés nos dice que estas mujeres las debemos de apedrear. ¿Tú pues qué dices? Aparentemente los fariseos estaban actuando conforme a la ley, pero no tan así. Entonces aquí, dentro de este pasaje se han sacado muchas contexturas en donde algunos piensan que a lo mejor Jesús fue permisivo, a lo mejor en algunos casos lo dicen, bueno, pues el que aquí está realmente haciendo una apología a la pena de muerte. Vamos a intentar aclarar esto. Pero sí, vamos a hablar de la pena capital en los tiempos de Jesús y desde que se instituyó. Vamos a hablar un poquito del adulterio y vamos a traernos este contexto hasta el mundo en el que estamos ahorita. Sí, es mi pasión hablar de las cosas de las cuales no tengo experiencia. Así soy. Amén. Pero bueno, vamos a hablar acerca de la Biblia. Entonces, sí o sí tenemos que hablar acerca de los crímenes capitales y de la pena, lo cual es lo que se le conoce como pena capital, que básicamente es la pena de muerte. ¿Ok? Primeramente, la pena de muerte, básicamente podría escucharse esto un poquito medio crudo, pero realmente fue instituido por Dios. Vámonos, si no me apoyan, alcanzan a leer, pues yo voy a estar leyendo los pasajes. Vámonos desde el primer pasaje en el que vimos que esto iba a tomar forma, Génesis 9:6. Génesis 9:6, estamos justo ya directamente después del diluvio. Se acabó el diluvio, baja Noé con su familia y Dios hace un pacto con Noé. Entonces Dios, cuando habló con Noé, esta es una de las cosas que dice. Génesis 9:6, esto es lo que nos dice. Dice unas cosas más adelante, pero solamente les voy a leer este versículo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios, ¿qué está diciendo? ¿Sabes qué? Básicamente es esto, una vida por una vida. ¿Por qué? Porque esta vida es hecha a la imagen de Dios. Y sabemos de que si hay alguien que tiene todo el derecho y toda facultad de dar y quitar la vida, es Dios. Entonces, a partir de ahí, Dios está estableciendo un lineamiento que más adelante Dios lo instituye como ley en la época de Moisés. Vámonos a irnos más adelante a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, vamos a ver los versículos 6 y 7. Aquí Dios, en este capítulo, Dios es cuando hace de qué forma se va a administrar la justicia, y vamos a empezar a ver unos puntos acerca de cómo administrar esta justicia, porque los vamos a necesitar recordar para cuando nos regresemos de nuevo en el Evangelio de Juan. Entonces, Deuteronomio 17, 6 y 7 nos dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Aquí Dios está estableciendo el cómo o el lineamiento o la condición para el cual se va a aplicar la pena de muerte. Dios está diciendo 2 o más testigos. No es suficiente con uno que ha dicho, ¿saben qué? Yo lo vi haciendo esto. Se ocupaban 2. Y esos 2 mínimamente eran los primeros que iniciaban con la ejecución. Y ya después se le unía a todo el pueblo. Esa era la regla de Dios. Ahora bien, aquí nos dice
dice el texto, morirá el que hubiere de morir. Ahora bien, ¿por qué o qué causas o qué tiene que hacer esta persona para atraer semejante castigo? Vámonos unos capítulos más adelante, en el capítulo 22, y solamente me voy a centrar en un solo versículo que es parte del contexto en el que estamos en el pasaje principal. Deuteronomio 22 nos dice: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. En realidad el adulterio, pues porque aquí no, básicamente aquí está hablando del adulterio. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, estaba especulado como un crimen capital, o sea, un crimen que merecía la pena de muerte. Entre otros más, eran alrededor de 16. ¿De qué manera qué tendrías que hacer tú para ganarte este semejante premio en la época de Moisés? Es maldecir a los padres, el asesinato, el principal, la violación, la adoración a ídolos, el sacrificio a ídolos de humanos, la homosexualidad, el bestialismo, y uno de ellos, el que me voy a centrar, pues es básicamente el adulterio en donde no importaba si la mujer estuviera comprometida, ya contaba como que ya tenía la promesa del matrimonio. Entonces Dios dice que si alguno fuera sorprendido acostado, los dos iban a morir, tanto el hombre como la mujer. Entonces, y siempre Dios tiene un propósito para esto. En aquel tiempo era principalmente, y Dios lo repite varias veces en todas las leyes: así quitarás el mal de Israel. De esta manera Dios ponía el corte para erradicar el mal. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y Dios es el mismo de hoy. Y Dios es un Dios santo, y Dios desde los inicios quiere tener su pueblo apartado para Él, que sea como Él, como Dios lo indica. Y recuerden que en la época de Moisés alrededor había pueblos paganos, alrededor había gente que adoraba a otros ídolos, que cometían esta clase de pecados y muchos más. Entonces Dios no quería que adoptaran las costumbres de los pueblos alrededor, porque ellos querían que se diferenciara como la santidad con las características de quien Dios era, porque eran sus hijos. Entonces, en base a esto, entre otras leyes más, esto aplicaba que las personas, y el método para la pena de muerte era el apedreamiento. Entonces, hacemos el resumen: si dos o más personas se encontraban a una pareja en lo que dice básicamente en pleno acto o acostados, que constara que realmente estaban cometiendo el acto, entonces esas dos personas tenían que llevarlos al tribunal o a que los juzgaran. Entonces esas dos personas que los vieron que eran totalmente inocentes eran los primeros que agarraban las piedras y se las tiraban, y después todo el pueblo. Y entonces de esta manera morían. Así era como se aplicaba. Lo cual era un poquito, quizás no muy común, es lo que yo he leído en comentarios bíblicos, porque sabemos de que este tipo de cosas se hacen en privado. No era lo que les quiero entender, no era suficiente como que los vieran entrar o salir para acusarlos. Ellos tenían que ver con sus propios ojos, les tenía que constar que en efecto ellos estaban adulterando. Entonces bajo esa seguridad tenían que proceder, no de manera que sea por su propia mano, tenían que proceder porque iban a ser juzgados, y la condena era esa. Entonces, bajo todo ese contexto, quizás no era la misma, por ejemplo, de que alguien matara a alguien, o que sea por accidente, o que alguien cometiera una violación. Acuérdense que esto, lo que es adulterio, es un acuerdo previamente entre dos personas. Entonces, muy probablemente, como sabían las consecuencias de este castigo, tendrían que esconderse de alguna manera. Es muy fácil esconderse, pero también es muy fácil que de repente los descubran. Y
Obviamente este tipo de pecado, este tipo de castigo trae consecuencias tanto a la pareja involucrada como a los alrededores. Muy probablemente, ¿qué pasa si quizá usando un poquito la imaginación, qué pasa si la mujer ya tenía hijos, si la mujer estaba comprometida, si la mujer estaba quizá embarazada, si a lo mejor y la mujer no tenía nada más que el marido? Eran muchas cosas que traen consecuencias como todo pecado. Nada más de que la diferencia es que en el tiempo de Moisés era corte, digamos, de raíz. Obviamente también tengo que comentar que esto no contradice el sexto mandamiento, el cual dice no matarás. El no matarás es un acto premeditado con dolo, y el castigo o quien ejecuta la pena capital era un medio por el cual se administraba la justicia previamente juzgada. Ahí no era pecado. Podemos decir de cosas que no eran pecado, con las batallas, cuando los reyes o los jueces tenían que defender al pueblo de Israel, obviamente tenían que matar a sus oponentes. Eso no era pecado. La parte de lo que viene en los 10 mandamientos era pues un asesinato con odio, con todo lo que tú no quieras a la persona. Y como comentario adicional, el adulterio también viene con la lista de los 10 mandamientos. No adulterarás. ¿Por qué? Porque para Dios es importante. Hoy voy a tratar de hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, este castigo aplicaba a los dos porque los dos eran culpables, con testigos, que los testigos tenían que ser inocentes porque ellos eran los que iban a delatar. Pero obviamente todo bajo una buena, que tengan un buen tribunal, alguien que dicte esto. Pero esto era en los tiempos de Moisés. Vámonos a los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús ya no era el gobierno que Dios había puesto en la época de Moisés, porque en la época de Moisés el rey o el gobernador o el principal era Dios mismo. Después llegaron los jueces, después pidieron rey, después fueron los reyes, después fueron llevados a cautiverio, después regresaron, después le cayeron los romanos, y los romanos eran los que estaban, digamos, en aquella época, en la época de Jesús, tenían al pueblo, pues gobernaba la región de Israel, la nación de Israel, pues dominada por el gobierno romano. Y entonces las penas capitales o las penas de muerte solamente podían aprobarse o desaprobarse por el gobierno romano. Y si no recuerdan qué fue lo que tuvieron que hacer los fariseos cuando acusaron a Jesús para poderlo sentenciar a muerte, porque ellos no lo sentenciaron. Lo tuvieron que llevar con Pilato para que le dictara su sentencia, porque los fariseos no lo querían encarcelar, solamente lo querían matar. Y más adelante, de hecho, en el mismo capítulo, ellos dicen que ellos no podían dictar de que tenían que darle muerte a Jesús. Entonces, esto tiene que pasar por la jurisdicción romana. Entonces, ya regresándonos al contexto histórico y el contexto de ahorita, Jesús, se acababa de terminar la fiesta de los tabernáculos, Jesús estaba enseñando y Jesús ya había tenido sus altercados con algunos dirigentes de la ley, porque los dirigentes de la ley ya lo querían agarrar, ya lo querían arrestar, ya estaban buscando qué inventar o qué truco ponerle para que Jesús dijera algo con el cual pudiéramos acusarlo de algo y al final tener su cometido de darle muerte si era posible. Pero en el capítulo 7 viene muy marcado de que no era el tiempo todavía. Entonces, el capítulo 7 del versículo 53 dice que todos fueron a su casa después de un altercado en donde no lo pudieron agarrar, donde no lo pudieron juzgar, y Jesús se fue al monte de los olivos. Muy probablemente a lo mejor ahí dormía, porque sabemos de que Jesús no tenía casa. Entonces hay muchos escenarios en los que Jesús en la noche lo pasa ahí y regresa al día siguiente al templo. Entonces Jesús se va al monte de los olivos y en la mañana vuelve al templo y todo el pueblo dice con él y otra vez a seguir Jesús con su propósito, seguir Jesús con su camino sin miedo a quienes los pudieran juzgar, enseñando, porque parte del ministerio de Jesús era ese, enseñar. Y entonces es interrumpido. No sabemos en qué no nos da el texto más explicación del por qué o cuál
era la situación de esta mujer, en qué momento la agarran los fariseos, pero vamos a ver que muy probablemente esto fue tejido, porque en el caso de que ellos realmente quisieran cumplir la ley, no hubieran llevado solamente a la mujer, hubieran llevado también al hombre con el que se involucró, porque la ley, habíamos revisado anteriormente, estaba estipulado que los dos son culpables, pero solamente llevaron a la mujer. Imagínense esto, quizás sí, pues como quien dice coloquialmente, no le pusieron un 4, la vieron, y yo me imagino que no iban a ser amables, como que, oye, ¿sabes que te puedes venir? Ya sabes que acompáñame, no, de las greñas la agarraron, la debieron de haber arrastrado, sabrá Dios desde qué lugar, exhibiéndola públicamente, porque obviamente este tipo de personas les encantaba exhibirse, les encantaba llamar la atención, específicamente avergonzar a los demás también. Agarraron a esa mujer de donde estaba, la sacaron muy probablemente, que a lo mejor y no tan vestida, en el peor de los aspectos, y solamente a ella. ¿Qué pasó con el hombre? No sabemos, no nos lo dice, pero no es, o sea, si quieres realmente aplicar la ley, no es justo solamente llevarse a la mitad de las partes. Total, a ella nada más agarraron, se la llevaron arrastrando, jalando, y se la llevaron a Jesús, donde justamente Jesús casualmente estaba en el templo enseñando. Y les digo quizá justamente casualmente porque yo sé de que ellos ya sabían que iba a ser Jesús, que ahí iba a estar Jesús, entonces ellos ya tenían el plan, los fariseos y estas personas ya tenían la maldad en su mente de hacer todo lo posible porque Jesús caía en su trampa y poderlo juzgar. Entonces vieron a ella y era una muy buena carnada para decirle, ok, porque aquí hay dos escenarios. Una, porque le preguntaron su opinión a Jesús. Dice el versículo 4 de capítulo 8 de Juan, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida del acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y la pregunta de ellos para Jesús, ¿tú pues qué dices? O sea, ¿qué opinas tú? ¿Que si la mandarías, si la condenarías o le darías perdón? Pero dice más adelante el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho Jesús, condénela, apedréela, ahí se hubieran metido problemas con el gobierno romano, porque los judíos como tal no podían aplicar la pena capital. De hecho, Jesús tampoco estaba instituido para aplicar este tipo de condena, porque no era parte de quienes podrían hacerlo. Segunda. Y entonces aquí si aplicaba, si hubiera dicho, ¿sabe qué? Apedréla, entonces, ¿dónde está la misericordia y el amor de Jesús que lo caracterizaba a él? Era conocido por ser amigo de pecadores y publicanos. Entonces ya habrá preguntar, ¿dónde está el amor? Y si decía que no, que ella, que no la apedreara, pues, que no la castigaran, entonces iban a decir, bueno, Jesús está violando la ley de Moisés, porque la ley de Moisés nos dice que se tiene que castigar. Entonces era plan con maña, de que dicen, bueno, si dice esto, va a estar mal, y si dice este escenario, también va a estar mal. El detalle es de que estas personas, un poquito, ingenuas, cerradas de corazón, no estaban con cualquier maestro, como ellos lo llaman, quizá hipócritamente. Ellos estaban con el creador del universo, con Dios mismo parado enfrente de ellos, el cual estaba discerniendo lo que ellos estaban pensando, lo que ellos tenían en el corazón, y sabía perfectamente por qué estaban llevando a esta mujer. Ellos no querían justicia, ellos simplemente querían cualquier pretexto para poder acusar a Jesús. Usaron de medio a esta mujer, y de paso, a lo mejor, y muy probablemente, no, este es solamente pensamiento mío, si tenían que haber tenido un altercado con la mujer, o la mujer era problemática, o ya les había dado problemas, era el pretexto perfecto para actuar a su conveniencia y, digamos, librarse de los dos problemas, como quien dice. Entonces Jesús, como
siempre, en cada pregunta capciosa que le hacían, siempre tomó un camino que ni los fariseos ni nosotros a lo mejor lo hubiéramos pensado. ¿Qué hace Jesús? Guarda silencio. Y de hecho no solamente guarda silencio, en otras versiones, no en esta, dice que guarda silencio y se agacha a escribir como si no los hubiera escuchado. O sea, básicamente era Jesús no poniéndoles atención a la demanda de los fariseos. ¿Qué hace? Entonces se inclina hacia el piso, yo me imagino, y empieza a escribir. De esta manera, Jesús podría decir, o los comentaristas dicen, de que a lo mejor les estaba dando tiempo, o a lo mejor también se estaban bajando para tener un poquito más, bajando el piso para aminorar o hacer menos ligera la vergüenza que tenía esta mujer. Porque acuérdense, los fariseos estaban haciendo un escándalo, le estaban exhibiendo junto con la demás gente y estaban queriendo hacer un escándalo para exhibir también a Jesús. Entonces Jesús, identificándose con esta mujer de una manera empática, cosa que ni los fariseos ni estoy bien segura que alrededor los demás tenían, porque este tipo de crímenes eran muy severos, era parte de lo peor que una persona podía hacer, y lo peor de lo peor se tiene que castigar. Entonces la gente clama por justicia y Jesús nos ignora, no hace escándalo, no dice nada, simplemente se agacha y empieza a escribir. ¿Qué es lo que escribió? Pues no lo dice, realmente no lo dice el texto, pero muchos se imaginan o piensan que a lo mejor está escribiendo los nombres de las personas, a lo mejor está escribiendo los pecados de esta persona, a lo mejor está escribiendo parte de lo que era la ley, muchas cosas, pero no dice explícitamente que, simplemente que callado, como si no estuvieran ahí. El punto está de que como a los fariseos los empezaron a desesperar esa actitud de Jesús, porque no era lo que ellos esperaban. Ellos estaban esperando que Jesús dijera sí o no. Empezaron a insistir, y entonces, después de quizá un tiempo, Jesús ya se enderezó y no fue con la mujer. Jesús se dirige hacia los acusadores. Jesús voltea, digamos, la sentencia o voltea el caso hacia quienes estaban acusando a la mujer, y en el versículo 7 al final les dice Jesús, ya cuando por fin habla, y le responde de una manera de que ellos jamás se imaginarían que se la iba a devolver. El que de vosotros esté sin pecado, si el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Se acuerdan del pasaje que acabamos de ver, cómo se hacía cómo se hacía la ejecución? Los dos testigos que habían visto eran los primeros que tenían que lanzar las primeras piedras. Pero el punto está en que esos dos testigos tenían que ser 100% inocentes en esa situación. Mi pregunta aquí para ustedes: los que llevaron a esta mujer con Jesús preguntando sobre esta cuestión, ¿eran 100% inocentes? Acuérdense que les acabo de comentar que solamente llevaron a la mujer. Debieron de haber llevado al hombre con el cual está involucrado. Desde ahí, ninguno de los que estaban ahí era lo suficientemente inocente para poder levantar la piedra y tirársela. Ninguno. Además de que sabemos el porqué o la intención del corazón al llevar a esta mujer. De nuevo, no querían erradicar el mal en Israel. En la época de Jesús, muy probablemente ya estaba un poquito erosionado lo que era la ley de Moisés en aquel tiempo. La gente hacía lo que quería, y más por la opresión que tenían por el yugo romano. Realmente no les interesaba seguir las pautas de la ley. Entonces, eso lo tenían ellos en su conciencia, porque nos dice, porque fue lo único que dijo Jesús, y Jesús se volvió a agachar y él siguió con lo suyo. Nos dice el versículo 9 en adelante: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Por lo menos podemos dar un punto bueno a estas personas que todavía tenían conciencia. Esa conciencia que a veces está
deja estar en paz a veces con algo que hacemos o que no hacemos, que decimos o no decimos. Esa conciencia todavía tenía un rastro en estas personas, porque a veces la conciencia se hace tan, pues ya que no tan gruesa, no sé cómo decirlo, pero hay gente que hace las cosas y ya no tiene ni un cargo de culpa, de nada. Ellos, por lo menos en ese entonces, todavía tenían algo. Y empezaron a irse. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Con lo que les dijo Jesús, por lo menos yo me imagino igual, recuerdo, no se lo estaba diciendo cualquier maestro, no se lo estaba diciendo cualquier mortal, era Dios mismo hablando. Yo me imagino que hablando directo a sus corazones. Entonces, la acusación que ellos traían sobre la mujer, básicamente se les devolvió, porque ellos también tenían culpa. Ellos también estaban actuando mal. Entonces, lo más prudente que pudieron haber hecho es irse. Y se fueron uno por uno, dice. Hasta que solamente se quedó la mujer y se quedó Jesús. Otro punto bueno para esta mujer es que también ella se quedó, porque ella pudo haber salido corriendo, pero se quedó al final con Jesús, y es aquí en donde ella ya tiene lo que lo llamamos un encuentro personal con Jesús, porque Jesús habla con ella y le dice, le pregunta a esa mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta Jesús a ella. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora bien, en este pasaje, porque también lo malinterpretan, Jesús dice explícitamente que la mujer es inocente. No. Jesús dice, no, mentira, pobrecita. Realmente Jesús no está ni probando su inocencia, ni tratando de justificar su inocencia. Porque lo que les dijo a los quienes las estaban acusando es como si yo parafraseo esa frase, ok, hay que aplicar la ley, pero hay que aplicarla bien. No así como bien con ella. Aplicar la ley dentro de ese contexto en la que básicamente estaba mal, eso sí hubiera sido injusticia para esta mujer. Porque otra vez, está la mujer, ¿dónde está el varón? Independientemente de quién sea. En el caso, y Jesús también tiene una postura acerca de lo que es el adulterio, porque Jesús, previamente, yo me imagino que a estas alturas del partido ya había Jesús dado el sermón del monte, y Jesús tiene una postura de hecho es un estándar muy alto acerca de lo que es el adulterio. Sí saben cuál es, ¿verdad? Oíste que os he dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, que no sea su esposa, ya adulteró con ella en su corazón. En la ley de Moisés se castiga cuando explícitamente es del acto, pero Jesús dice, empieza o desde que estás en tu mente deseando a una persona que no es tu pareja, ya estás adulterando. Jesús pone el estándar muy alto, al igual lo hace con el asesinato, así igual lo hace con la aplicación de la justicia, el ojo por ojo. Jesús viene y da a explicar la ley tal cual debió haber sido cumplida. Entonces sabemos que Jesús obviamente está de acuerdo en no aprobar el adulterio, que el adulterio es pecado, y reconoce muy bien que la mujer que tenía frente a él era culpable, porque Jesús nunca desmintió nada. Lo que hizo Jesús fue sacar simplemente a la luz la hipocresía de los acusadores, pero aún así, yéndose los acusadores a su casa, a donde se hayan ido, quedaba la mujer y la mujer seguía siendo culpable, porque en efecto la mujer había pecado. Eso era una verdad. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué es lo que deja el encuentro con Jesús? Si me regreso en el primer capítulo del Evangelio de Juan, nos puede dar una idea clara acerca de la postura o la actitud de Jesús.
el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta mujer en ese momento de su vida se estaba topando cara a cara con la gracia misma. Amén. Y la única persona que podía juzgarla, que no tenía pecado en sí, que no tenía culpa, le dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué? ¿Recuerdan la plática que tuvo Jesús con Nicodemo? Después de Juan 3:16 nos dice, porque Dios no vino a condenar al mundo. Se los voy a leer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar a esta mujer, al contrario de como pensaban los fariseos. Pero Jesús sí le dio una pauta. Recuerden, si la mujer estaba en ese estado en el que estaba, muy probablemente esta mujer estaba muy perdida en sus delitos y pecados. ¿A qué vino Jesús? A rescatarla de eso, a darle libertad. Jesús la perdonó, pero Jesús también le dice, le da una tarea a ella en especial, una encomienda, dice, vete y no peques más. Obviamente ella se salvó de la condena porque el delito que ella estaba cometiendo aún merecía la pena capital. Les repito, aún era culpable. Pero eso no la exoneraba de lo que ella iba a hacer por delante. Ella se encontró con la gracia. Y la gracia le dijo, no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Obviamente, quizá la vida de esta mujer quizá no fue tan fácil porque lo que había cometido, la verdad, o estaba comprometida o ya estaba casada. Muy probablemente a lo mejor su marido o su prometido no iba a tener la misma gracia que tuvo Jesús con ella. Muy probablemente ese matrimonio no se hizo o se disolvió. O a lo mejor tenía hijos. Tuvo sus problemas, tuvo sus consecuencias como todo pecado. Aún así, Dios le dio el perdón, pero le dijo, no lo vuelvas a hacer. Y Jesús a eso vino con nosotros. Más adelante, en la epístola de Romanos, solamente les voy a mencionar dos versículos, porque les quiero también hacer una pregunta. Aparentemente no pasó nada, ¿no? Aparentemente la mujer se salvó de ese castigo, pero contesten ustedes, ese castigo o eso que hizo quedó impune. Eso que hizo tuvo la condena que ella merecía, ¿se pagó o no? Ella no lo pagó, pero alguien sí. Se pagó en la cruz. Eso aparentemente, porque muchos dicen, no, pues es que hablan acerca de este pasaje donde dice, bueno, es que le dejó ir y no tuvo su castigo. Realmente eso que hizo ella realmente sí se pagó. Eso lo pagó en la cruz Jesús. Realmente esa que hizo ella realmente sí se pagó. Porque tenemos, regresándome a lo que es Romanos 5:8, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Lo que hizo esta mujer y la diferencia de lo que hizo esta mujer y nosotros es que nosotros no nos sacaron de las greñas del cuarto donde no estábamos nosotros y no nos exhibieron ante un tribunal. La diferencia simplemente que ellas sí la mostraron y a nosotros no. Pero lo que usted hace, lo que yo hago, lo que hizo esta mujer, todo lo que hizo atrás de esta mujer, muy probablemente lo que hizo esta mujer adelante, y de todas las personas, cada cosa que hacemos, cada vez que nosotros rompemos la ley, porque básicamente eso es el pecado, infringir la ley de Dios, tiene su castigo. Pero en esta época, de este lado de la eternidad, ese castigo ya está pagado. No más de que en aquel momento esta mujer no lo sabía. No sabía que el mismo que le estaba diciendo, yo te condeno, días después iba a estar siendo clavado en la cruz por eso que hizo esta mujer. Y así también junto con nosotros.
Nosotros, hermanos, de este lado de la eternidad, estando en Cristo, dice Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero continúa: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros, hermanos, por lo menos en esta época, no hay condenación. Que nos acuse nuestra conciencia y nuestra culpa es otra cosa. Pero nosotros, si estamos en Cristo, si estamos plenamente seguros de que nosotros somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, de que ahora somos con Cristo y Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros, nosotros, hermanos, no tenemos condenación alguna por nuestro pecado, porque esa condenación ya fue pagada. Dios nos justifica. Nosotros estamos justificados ya. Esa pena de muerte, porque al final la paga del pecado es muerte. Y quizá a lo mejor vemos de que la pena, la forma de la ley de Moisés era muy dura, pero en realidad nosotros también de cierta manera estábamos muertos espiritualmente. En nuestros delitos y pecados estábamos muertos, y en Cristo venimos a venir a tener vida. Entonces inicia un proceso en donde Jesús nos dice: ok, no te condeno, no peques más. ¿Qué fue lo que hizo con esta mujer? Esa mujer en ese momento fue justificada, pero a partir de ahí su vida debió de haber hecho un cambio, porque es lo que un verdadero arrepentimiento es lo que nos conduce. Entonces, lo que ella hizo realmente fue un crimen muy, muy, muy horrible. Y trayéndome el contexto del adulterio hasta ahorita, sigue siendo horrible. Y en este mundo nos estamos envolviendo en temas en donde ya no somos tan sensibles a los temas, a este tema en específico. 20 años atrás, 30 años atrás, las películas, las novelas, lo peor que podía pasar era de que el esposo o la esposa engañaran con otra. Ahora, los temas, o las películas, las novelas hacen una apología acerca del engaño. Las canciones, las series de televisión, ya aparece las noticias que salen incluso dentro del mundo cristiano, ya parece como si esto fuera algo normal. La gente en este momento te está diciendo de que los hombres, bueno, voy a decir los hombres no porque son los que más le tiran en esto, de que ellos ya por naturaleza ya son infieles. Ya se dice entre mujeres, hasta dentro del término psicológico, se han preguntado de que si realmente ya así somos, o sea, así ya están programados y ya no hay remedio para ellos. Tarde que temprano te van a engañar. Me engañaron, así me engañaron a mi mamá, engañaron a mi tía, engañaron a mi amiga, engañaron a la vecina, engañaron a todo, hasta la más bonita que está, actriz de cine también engañaron. De hecho, acaba de ser muy famoso una noticia de un futbolista cristiano que está en proceso de divorcio por eso, y la excusa de la mujer fue de que era muy bueno para mí. O sea, aparentemente nadie se salva de eso. Y dentro del cristianismo hay muchas estadísticas que se dan que aún dentro de la iglesia pasan. Y mi pregunta ahorita para ustedes: si en la época de Moisés esto se consideraba un crimen capital, donde apedreaban a los dos hasta la muerte, ¿por qué ahorita se ve como si fuera normal? Porque sí hiere. Las consecuencias de lo que es el adulterio lo comparan mucho con la respuesta a lo que es el estrés postraumático. Lo consideran como un trauma. En testimonios, muchos han dicho: no saben que yo en 20 días perdí 15 kilos, en 30 días perdí 20 kilos, tuve que ir 3 años a terapia, tuve que me quedé sin trabajo, agarré el vicio del alcohol, agarré el vicio de esto por un engaño. A veces nunca se recuperan. Es muy fuerte las consecuencias de este pecado.
Y si lo vemos, Dios, si nos ponemos un poquito más espirituales, ¿cuál es la alegoría en la que Dios muestra la relación que tiene con su iglesia aquí en la tierra? Es el matrimonio. Hermanos cristianos, su matrimonio debe de reflejar en la tierra, mostrarse en vida real, en vida práctica, cómo debería de ser la relación que tiene Cristo con su iglesia. Ese amor sacrificial, ese amor que se entrega, ese amor que todo se da, una iglesia que lo obedece a Él, se somete a Él, que los dos son uno, que Dios mantiene su fidelidad con su iglesia siempre, de que siempre está con ella, de que no la abandona. Y si nos regresamos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, lo que han contado los profetas, tenemos un libro entero, el libro de Oseas, que es el ejemplo de el amor de Dios con su iglesia, a pesar de que su pueblo era adúltero. Entonces, el matrimonio también está instituido por Dios. Y el matrimonio que nos dice que ahora los dos son una sola persona. ¿Qué pasa cuando una persona rompe el pacto? Se rompe esa unidad. Y no necesito estar casado para estar diciendo eso, y no necesitamos ni siquiera ustedes haber recaído en algún tema del adulterio. Si Dios pone este ejemplo en la relación que tenía con Israel y en la relación que debe de ser Cristo con la iglesia, hermanos, sabemos perfectamente lo que es adulterar. Sabemos lo que es esto. Nosotros somos uno en Cristo, pero si nosotros como cristianos dejamos de tenerle temor a Dios, empezamos a ver por nuestros propios deseos, por nuestras propias pasiones, por nuestras propias concupiscencias, la consecuencia puede ser, le puedo poner estado espiritual, como gusten, pero es una separación de Dios y es darle la espalda a Dios. El pecado que nosotros, hermanos, que a veces que todavía tenemos en nosotros, el corazón que nosotros tenemos. Quizá hablando del adulterio, pues ya es un contexto específico, pero en el pecado, en el rehusar a tender o desear cualquier cosa antes o darle preferencia a Dios, ya es un síntoma de un corazón adúltero, porque se lo estamos haciendo a Dios mismo. Entonces, si somos capaces de darle la espalda, de serle infiel a Dios por seguir en nuestro pecado, por seguir en lo que nosotros creemos, en nuestro deseo de nuestra carne, lo que queremos nosotros aquí en la tierra, pues entonces, ¿qué se espera de nuestro cónyuge? Porque estadísticamente dentro del cristianismo uno puede decir, no, pues la causa de la infidelidad es de que desconexión emocional, de que no me da dinero, de que pasó otra persona y me gustó. Realmente la raíz de todo eso es la falta de temor a Dios. Si usted no le tiene temor a Dios, usted se va a dejar llevar por sus propios deseos. Y además de fallarle a la persona, antes de estarle fallando a la persona, usted le está fallando a Dios y usted está pecando en contra de Dios. Porque si regresamos antes todavía de la época de Moisés, José, cuando estaba en Egipto, cuando la esposa de Potifar andaba sobre él, lo que le dice José a ella es que cómo él va a hacerle esa falta a Dios, no a ella, no a su jefe, no a Dios. ¿Cómo le va a fallar a Dios? ¿Cómo va a pecar de esa manera a Dios? Y eso aplica para cualquier clase de pecado en nuestra vida. Pero regresando a Jesús, aún así Jesús, que sabe cómo somos, porque Él básicamente nos creó y nos diseñó, aún así, en la época de la mujer y en esta época, a ustedes les dice, vete y no peques más. Y si tenemos algún problema nosotros con cierta área de nuestra vida, porque no es necesario decir, lo que tenía esta mujer simplemente es un ejemplo, pero oportunidades para pecar y para dejar que mi corazón haga lo que quiera son muchas.
si tomo el ejemplo que Pablo les da, o digamos la instrucción que Pablo les da a los colosenses, Pablo les dice a los colosenses muy directamente, nos dice: hacer morir pues lo terrenal en ustedes. Y empieza a mostrar una lista: las pasiones, las fornicaciones, las envidias, todo lo malo. No dice como que no, sácales la vuelta. Pablo es específico: hazlas morir, mátalas. Entonces, como última recomendación, hermano, lo que le pasa a la mujer le puede pasar a cualquiera, pero muy probablemente no nos van a jalar de las greñas y nos van a querer apedrear, pero Dios sí lo ve, dependientemente. Entonces, aún así hay perdón y hay restauración. Aún así, en esta época todavía podemos pedirle perdón a Dios, y Dios no está a favor de que nos maten a pedradas. Dios está a favor de la restauración, de la restitución, que vamos a soportar las consecuencias de nuestro pecado, cualquier que esté fuera, ¿sí? Pero aún así no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo. Vamos a orar, hermanos, si se puede poner de pie.